Nación y Estado. Parte 3. Naciones sin Estado. Considerando que una nación es un grupo de personas con similares características identitarias y un Estado es la organización territorial y político-jurídica de una o varias naciones, se dan una serie de figuras sociopolítico-territoriales. Estados plurinacionales, naciones sin Estado, estados sin naciones. ¿Estados sin naciones? No, bueno, esta figura no existe, dado que para que exista un Estado tiene que sí o sí existir una nación. La construcción de los Estados se dio en la modernidad, tratando de respetar históricamente la premisa: una nación, un Estado. Pero en la realidad no siempre fue así. Legalmente reconocido por sus propios estados, tenemos el caso de España, con 4 naciones o nacionalidades históricas en términos de la Constitución española: Cataluña, el País Vasco, Galicia y el resto que configuraría la nación castellana en sí. Por su parte, Reino Unido, con Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra. China, con 5 naciones autónomas, siendo Tíbet la más conocida y controvertida. Por su lado, la Federación Rusa contiene 21 naciones divididas administrativamente en varias figuras jurídico-territoriales que fija el mismo Estado ruso. En América, el caso de Canadá y la provincia de Quebec de raigambre francesa. Por otro lado, el pueblo kurdo, diseminado en varios estados de Medio Oriente. Y además, naciones desperdigadas e itinerantes por el mundo, como por ejemplo el caso del pueblo gitano. A propósito de esto, tenemos casos de independentismos y separatismos. Esto podría desembocar en posibles nuevos estados en los próximos años. Los casos más sobresalientes son Cataluña, Escocia, Palestina y Kosovo, que busca separarse de Serbia. Pero, ¿son estos solamente los casos de naciones sin Estado o hay más? En este sentido hay dos posturas. La primera sostiene que son naciones sin Estado aquellas legalmente reconocidas por cada Estado, o sea, los casos que ya vimos. Y la segunda es que hay muchos estados con varias naciones no reconocidas. Desde este punto de vista, casi no habría estado en el mundo con una homogeneidad cultural y nacional que sustente la premisa moderna de una nación, un Estado. Por ejemplo, tenemos el tema de la construcción de los estados en América, la mayoría de los cuales pudo ser posible ignorando las comunidades nacionales previas, luego también de uno de los mayores genocidios de la humanidad, cual fue el ocurrido durante la colonización y conquista americana. Y violenta también fue la demarcación de los estados de África, en el cual los límites entre los mismos fue exodeterminado, es decir, impuesto desde la conveniencia europea. Entonces se encerraron en un mismo estado a comunidades nacionales previas, quedando grupos culturales enfrentados en un mismo estado y naciones divididas en muchos estados. Pensemos el caso de Argentina, que entre 1878 y 1885 produjo un genocidio sobre comunidades nativas del sur en lo que denominó Campaña del Desierto. Y lo que siguió fue una política de asimilación cultural a través de la educación, propiciando una homogeneización nacional tanto para las comunidades originarias como para los inmigrantes.
Por supuesto, varias comunidades culturales de Argentina no son reconocidas, siendo la más emblemática la de la nación mapuche. Otro caso es el de la población culturalmente inglesa de las Islas Malvinas, en el marco de un problema pendiente de resolución dada la usurpación británica. También encontramos en México, sobre todo en el sur, a gran cantidad de grupos nacionales. En definitiva, lo que se trata es de reconocer la diversidad como una condición que hace rico culturalmente a un Estado. Por ejemplo, Bolivia cambió su nombre a Estado Plurinacional de Bolivia en 2009.